Lo que estoy a punto de revelar desmoronó cada pilar de mi fe, cada certeza sobre Dios y sobre mi propia identidad. Durante 2 décadas, ejercí como pastor protestante pentecostal. Cientos de sermones fueron dedicados a denunciar el culto guadalupano católico, enseñando que solo Cristo es el mediador entre Dios y la humanidad. Pero en la víspera de la celebración de la Asunción de la Virgen de Guadalupe, era el 13 de agosto, algo inimaginable sucedió. Un evento que reescribió mi existencia en Guadalajara, México, y desafió cada fibra de mi formación teológica. Mi nombre es Ricardo Mendoza Santos. A mis 40 años, soy el pastor principal de la Iglesia Cristiana Pentecostal, El Buen Pastor. Más de la mitad de mi vida ha sido dedicada a este ministerio. Crecí en una familia donde la fe era el propio cimiento. Mi abuelo, uno de los primeros misioneros protestantes en llegar a esta región en los años 40, sembró en mí la convicción inquebrantable. La Biblia y el Evangelio puro, sin intermediarios, sin santos, sin vírgenes, eran la única verdad. Esa era la piedra angular de mi existencia. Aquella mañana del 13 de agosto me levanté a las 5:30 am, como de costumbre. Elena, mi esposa, aún dormía a mi lado. Desde la habitación contigua, en nuestro barrio residencial de Guadalajara, oía la respiración serena de Mateo, de 19 años, y Sofía, de 16. La casa guardaba el silencio típico del amanecer, roto, solo por el canto lejano de gallos y el rugido esporádico de los primeros camiones. Me dirigí a mi santuario particular, el estudio. Allí, por al menos 2 horas diarias, me sumergía en oración y estudio bíblico antes de que se instalara el caos familiar del día. Las paredes eran un testimonio silencioso de mi dedicación. Libros de teología reformada, comentarios de John MacArthur y Charles Spurgeon, diplomas del Seminario Bautista de la ciudad. Sobre el escritorio, mi Biblia Reina Valera 1960, regalo de mi ordenación hace 15 años. Sus páginas, amarillentas y marcadas por años de estudio, eran un mapa de subrayados de colores, cada línea un reflejo de mi compromiso inquebrantable con la palabra. Al lado, mi cuaderno de sermones. Allí, durante años, había moldeado mensajes que resonaban la salvación por gracia, mediante la fe, sin obras, sin intercesores, sin ninguna mediación guadalupana. Inicié mi tiempo devocional en el Salmo 119, versículos 105 al 112. Las palabras del salmista vibraron en mi pecho. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa verdad, la suficiencia de la Escritura para toda doctrina, reprensión, corrección e instrucción en justicia, había sido el faro de mi ministerio por décadas. Pero, mientras oraba de rodillas, algo inusual me envolvió. No era la presencia familiar y reconfortante del Espíritu Santo, que conocía de miles de momentos de comunión profunda. Era otra cosa, una perturbación, una inquietud espiritual tan densa que me sofocaba, un presagio de que algo monumental acechaba, aunque no podía nombrar qué. A las 7:30 am, terminé. En la cocina, Elena ya había preparado el café de olla y calentaba las tortillas. Su rostro, sereno, reflejaba la paz que yo admiraba en nuestros 16 años de matrimonio. Ella, como esposa de pastor, dominaba el arte de asegurar que yo estuviera listo para las demandas del ministerio. «Buenos días, mi amor», dijo, sirviéndome café en la taza que los jóvenes de la iglesia me dieron de cumpleaños. «¿Cómo estuvo tu tiempo con el Señor hoy?» «Extraño», confesé, sintiendo el peso de la palabra. «Siento que Dios está intentando prepararme para algo, pero no tengo idea de qué sea». Elena me miró con la comprensión silenciosa que solo años al lado de un ministro pueden forjar. Horas después, mientras conducía por las avenidas transitadas de Guadalajara, el presentimiento se convirtió en una brutal realidad. El sol del mediodía castigaba el asfalto, y yo me dirigía a un compromiso pastoral. En un abrir y cerrar de ojos, sin previo aviso, un estruendo metálico rasgó el aire. Un camión descontrolado, viniendo en sentido contrario, invadió mi carril. No hubo tiempo para la reflexión, solo para la reacción instintiva de frenar. El impacto fue abrumador. El sonido del metal retorciéndose, el estallido de los cristales,
el olor a goma quemada y gasolina. Mi coche fue lanzado, girando sobre sí mismo como un juguete, antes de estrellarse violentamente contra un poste. La oscuridad me engulló. Cuando recuperé la conciencia, estaba atrapado entre los escombros de lo que había sido mi vehículo. Los bomberos, con las sirenas aullando, ya rodeaban la escena, tratando de liberarme. Miré el coche, irreconocible, abollado, un montón de hierro retorcido. Era imposible que alguien hubiera podido sobrevivir a eso, pero yo estaba allí, consciente, con solo algunos rasguños y el dolor punzante de un golpe. Una protección inexplicable, casi sobrenatural, parecía haberme envuelto en aquel infierno de metal. Fui llevado de urgencia al Hospital General de Guadalajara. Esa fue la primera grieta en mi convicción de que entendía los caminos de Dios. Mis inquietudes espirituales eran, hasta entonces, simples preocupaciones pastorales, pero esa mañana sentía que algo mucho más profundo estaba en juego. ¿Quieres que oremos juntos antes de que te vayas?, preguntó Elena, acercándose para posar su mano en mi hombro. Agradecido, asentí. De la mano en la cocina, envueltos por el aroma del café y el calor de las tortillas, oramos como en tantas mañanas de nuestra vida juntos. Sin embargo, aquella oración fue diferente. Las palabras que salían de mis labios llevaban una urgencia que no comprendía plenamente. Era como si suplicara protección para algo específico, aún no revelado. Desayunamos en un silencio contemplativo. Mateo, de 19 años, bajó a la cocina apenas terminamos. Vestía el uniforme escolar. La mochila atestada de libros evidenciaba su dedicación académica. Había heredado mi amor por el estudio, aunque sus intereses se inclinaban más hacia la ingeniería que hacia la teología. «Papá», dijo él, mientras se servía un vaso de jugo de naranja, «¿vas a usar la moto hoy para ir al hospital?». Cada miércoles era mi costumbre visitar a los enfermos en el Hospital General de Guadalajara. Era una parte esencial de mi ministerio pastoral, que mantenía consistentemente desde hacía más de una década. Mi Yamaha KBR-15, aunque modesta, me permitía navegar fácilmente por el tráfico de Guadalajara y llegar rápidamente a cualquier emergencia pastoral. «Sí, mijo. Después del hospital tengo que pasar por casa de don Roberto Vázquez. Su esposa todavía está grave, y la familia necesita consuelo espiritual». Mateo asintió con comprensión. A pesar de su juventud, había crecido en un hogar pastoral y entendía las demandas que el ministerio imponía a nuestra familia. Nunca se había quejado de las comidas interrumpidas por llamadas, o de los fines de semana abreviados por crisis espirituales de miembros de la congregación. Sofía, de 16 años, bajó unos minutos después. Vestía su uniforme escolar, el cabello trenzado como desde pequeña. Ella mostraba claras señales de haber heredado el corazón compasivo de Elena y la determinación espiritual que caracterizaba a nuestra familia. «Papi», me llamó, sentándose a desayunar. «Anoche soñé que estabas en peligro, pero una señora muy hermosa te protegía. ¿Crees que fue Dios enviándome una visión?». Sus palabras me provocaron un escalofrío inexplicable. Sofía había demostrado sensibilidad espiritual desde muy pequeña, a menudo teniendo sueños que parecían tener un significado profético. Su pregunta inocente resonó con la inquietud que había sentido durante mi tiempo devocional matutino. «Los sueños pueden ser mensajes de Dios», respondí con cautela, «pero siempre debemos evaluarlos a la luz de las Escrituras. Dios nos protege constantemente, mi amor». Mientras terminábamos el desayuno en familia, las palabras de Sofía no salían de mi mente. El sueño de ella, combinado con la extraña sensación espiritual que había experimentado durante mi oración, creaba una atmósfera de expectativa que no sabía cómo interpretar. A las 8:15 me despedí de mi familia con los besos y abrazos habituales. Elena me entregó mi casco de motociclista y me recordó que llevara la chaqueta, ya que el clima de agosto en Guadalajara podía volverse impredecible durante el día. «Cuidado, mi vida», dijo ella con esa mezcla de amor y preocupación que siempre mostraba cuando salía en moto. «Te amo y estaremos orando por tu ministerio hoy. Yo también los amo. Cuídense y nos vemos esta noche para cenar juntos». Salí de casa, montado en mi Yamaha KBR-15, a las 8:30 en punto de aquel 13 de agosto. La moto, aunque con 5 años de uso, siempre había sido confiable y segura.
La había comprado de segunda mano con ahorros de la iglesia, específicamente para facilitar mi trabajo pastoral en una ciudad donde el transporte público podía ser lento e impredecible. El motor rugía suavemente mientras me alejaba, pero la sensación de un presagio inminente permanecía, una sombra sutil sobre la luz de la mañana. Aquel trayecto hasta el Hospital General de Guadalajara tomaba unos 25 minutos. Conocía cada semáforo, cada tope, cada curva traicionera de esas avenidas principales. Conducía siempre con una cautela casi obsesiva, consciente de que mi familia, Elena, Mateo, Sofía, dependía de mí y que mi ministerio exigía que estuviera ileso para servir a la congregación. Esa mañana, sin embargo, la ciudad parecía otra. Un embotellamiento atípico engullía las calles, un flujo denso que no cuadraba con un miércoles. Mientras me arrastraba entre los coches, algo me llamó la atención. Muchas personas llevaban flores, rosas blancas en especial. Mujeres vestían ropa en tonos claros, inusuales para un día hábil. Entonces, caí en la cuenta. Era 13 de agosto, la celebración católica de la Asunción de la Virgen de Guadalupe. Aunque como protestante yo no participara de esas festividades, sabía cuán significativa era esa fecha para la población de Guadalajara, generando un movimiento extra hacia las iglesias y capillas de la ciudad. Parado en un semáforo que parecía eterno, observé a una señora mayor en la acera, un enorme ramo de rosas blancas en los brazos. Su rostro irradiaba una devoción que, a pesar de estar dirigida a creencias que teológicamente yo consideraba equivocadas, no podía negar. Era pura profunda. Por un instante fugaz me encontré imaginando la sensación de esa mujer al experimentar tal conexión espiritual, algo que mi formación protestante me llevaba a ver como idólatra. El semáforo se puso en verde, y seguí, pero mi mente ya no estaba en la carretera. Volvía incesantemente al sueño de Sofía, a esa sensación de expectativa espiritual que me había dominado durante la oración matinal. Era como si mi espíritu estuviera en alerta máxima, agudo, preparándose para algo que mi mente racional jamás podría prever. Una premonición silenciosa, un presentimiento que se intensificaba a cada metro recorrido. Sentía que algo estaba a punto de suceder. Llegué al Hospital General a las 9:05. Estacioné la motocicleta en el área de visitantes y me dirigí a urgencias. Mi primera visita pastoral del día me esperaba. Roberto Vázquez, un miembro de nuestra congregación desde 1900, hacía 8 años, había sido ingresado el lunes. Una crisis diabética severa amenazaba su vida. Su esposa, Carmen Rosa, me recibió en la sala de espera. Los ojos, rojos de tanto llorar y de noches sin dormir, delataban la angustia. Era una mujer de fe inquebrantable, que ya había superado innumerables pruebas familiares con una confianza impresionante en la providencia divina. Pastor Ricardo, susurró, abrazándome con la desesperanza de quien busca un puerto seguro en medio de la tormenta. Los médicos dicen que quizás Roberto necesite diálisis permanente. Tenemos mucho miedo. Carmen Rosa, respondí, posando las manos en sus hombros. Le transmití la paz que, tras años de ministerio, había aprendido a canalizar. Vamos a orar ahora. Dios tiene el control absoluto de esta situación. Seguimos hacia la habitación donde Roberto permanecía, conectado a múltiples monitores. Su rostro, antes jovial y lleno de vida, exhibía la palidez y la debilidad de quien lucha contra una enfermedad grave. Pero al verme entrar, sus ojos se encendieron con la esperanza que solo la presencia pastoral puede ofrecer en momentos de crisis. «Pastor», murmuró, con voz débil pero llena de gratitud, «gracias por venir. He estado pidiendo a Dios fuerzas para superar esto». Me senté a su lado tomando su mano entre las mías, un gesto que había repetido cientos de veces, pero que nunca perdía su poder de crear una conexión espiritual y transmitir la presencia consoladora de Cristo. «Roberto, oremos juntos. Dios sabe exactamente lo que tu cuerpo necesita, y Él tiene el poder de sanarte completamente». Durante 15 minutos, mi voz resonó en la habitación, una súplica fervorosa por sanación divina, fuerza para la familia, sabiduría para los médicos y una paz sobrenatural que trascendiera cualquier diagnóstico. En ese instante,
La presencia del Espíritu Santo inundó el ambiente de forma tangible. Era la confirmación que tanto buscaba. Dios escucha y responde. Terminé la oración con palabras de aliento de los salmos, prometiendo regresar al día siguiente para continuar con el acompañamiento pastoral. Mi siguiente parada era la pediatría del Hospital General de Guadalajara. Allí esperaba una pequeña guerrera, Isabela Torres, de apenas 9 años. Ella había sido operada de apendicitis 3 días antes. Sus padres me habían llamado con un propósito especial: agradecer a Dios por la exitosa recuperación. Al entrar, encontré a Isabela sentada en la cama del hospital, inmersa en su mundo de colores. Dibujaba con crayones en un cuaderno, un refugio creativo en medio de su recuperación. Sus padres, Roberto y Luz, estaban a su lado, con el alivio reflejado en sus rostros después de la angustia de ver a su hija en peligro. «Pastor Ricardo», me saludó Roberto extendiéndome la mano. «Qué bueno que vino». Isabela no dejaba de preguntar por su visita. Isabela, al verme, soltó los crayones y abrió los brazos. Aquella niña, siempre tan afectuosa, que después de cada culto dominical corría a contarme sus descubrimientos de la semana. «Hola, princesa», susurré, abrazándola con cuidado para no tocar su pequeña barriga aún sensible. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor, Pastor Ricardo. Los doctores dijeron que pronto iré a casa. Mire lo que estoy dibujando». Me mostró el cuaderno. Era un dibujo infantil, pero inconfundible. Nuestra iglesia, personas entrando y saliendo, un cielo, azul vibrante con nubes blancas y un sol sonriente, pero algo más llamó mi atención. En la esquina superior, una figura femenina con un vestido largo y brazos extendidos. «¿Quién es esa señora en tu dibujo, Isabela?», pregunté, la curiosidad picándome. «Es la señora que me cuidó en 1911, la operación. Se quedó aquí a mi lado cuando los doctores me hicieron dormir. Era muy bonita y tenía una corona brillante». Aquellas palabras me golpearon con una extraña sensación. Como pastor protestante, mi formación me inclinaba a clasificar tales relatos como fruto de la imaginación infantil, quizás estimulada por la anestesia o el estrés hospitalario. Sin embargo, la forma serena y los detalles precisos con los que Isabela describía su experiencia me forzaban a cuestionar mis propias convicciones. «¿Qué más dijo la señora, mi amor?», pregunté, movido más por una curiosidad pastoral genuina que por la expectativa de una revelación. «Dijo que no tuviera miedo, que Jesús la envió para cuidarme y que ella siempre cuida de todos los niños del mundo». Roberto y Luz intercambiaron miradas de asombro. Más tarde me confesarían que Isabela había hablado repetidamente sobre esa señora bonita desde que despertó de la anestesia, describiendo pormenores que parecían ir mucho más allá de la capacidad inventiva de una niña de 9 años. Oramos juntos, agradeciendo por la recuperación milagrosa de Isabela y pidiendo bendiciones para toda la familia. Al despedirme, la pequeña me abrazó de nuevo, pero esta vez susurró algo que me heló la sangre. «Pastor Ricardo, la señora bonita dijo que usted también la conocerá muy pronto». Sus palabras resonaron en mi mente mientras salía del Hospital General de Guadalajara. Aquel susurro, sumado al sueño de Sofía, mi hija de 16 años, sobre una señora bonita que me protegía, comenzaba a tejer un patrón inquietante. Mi mente racional, anclada en mi marco teológico protestante, luchaba desesperadamente por interpretar todo aquello. Eran las 11:15. Mi siguiente parada, la casa de Roberto Vázquez, donde su esposa, Carmen Rosa, enfrentaba un cáncer de páncreas, en etapa terminal. La urgencia de una llamada pastoral me llevaba a casa de los Vázquez en Guadalajara. Los médicos habían sentenciado. Esos serían los últimos días de Roberto. Mi ruta habitual, sin embargo, estaba intransitable. El 13 de agosto, con sus celebraciones católicas en la ciudad, había transformado el tráfico en un caos inusual. Me vi forzado a desviarme, siguiendo por una ruta alternativa que, aunque familiar, rara vez utilizaba, bajando por la avenida Reforma, una vía amplia y empinada que conectaba el centro histórico con los barrios residenciales de mi congregación. El paisaje era conocido. Cientos de veces había recorrido ese asfalto sin incidentes. Ahora, a 50 km/h, noté que el tráfico por delante se hacía más denso.
Cerca de una iglesia católica, la misa de la Asunción de la Virgen de Guadalupe atraía a fieles. Grupos llevaban flores y velas cruzando la calle en un movimiento incesante. Reduje a 30 km/h, manteniendo una distancia segura. Todo parecía bajo control, seguro. Ninguna indicación de que, en los segundos siguientes, mi vida sería irrevocablemente alterada. Mis convicciones sobre Dios, la fe y la propia realidad espiritual estaban a punto de ser redefinidas. Eran exactamente las 11:32 de la mañana cuando lo imposible sucedió. Un camión de carga pesada, que venía en dirección opuesta, perdió los frenos. Desesperado, el conductor, en un último acto para evitar una colisión frontal catastrófica, giró bruscamente hacia mi carril. En un instante, 20 toneladas de acero bruto avanzaban directamente hacia mí, a una velocidad que anulaba cualquier posibilidad de desvío. El tiempo en aquel instante se desaceleró de forma sobrenatural. Pude observar cada detalle del monstruo metálico acercándose, el terror estampado en el rostro del conductor, las ruedas humeando contra el asfalto, la carga balanceándose peligrosamente en la parte trasera. Mi mente calculó, el impacto era inevitable, la fuerza, fatal, pero en aquellos segundos eternos que antecedieron al impacto, mi vida no pasó ante mis ojos, como tantos describen. En lugar de eso, una extraña paz me invadió, acompañada por la certeza absoluta de que no moriría allí. Todas las leyes de la física gritaban lo contrario, pero la convicción era inquebrantable. Y entonces, ella apareció, entre el camión y mi vehículo, como si hubiera emergido de otra dimensión. Una mujer, vestida de blanco y azul, con una expresión de serenidad absoluta y los brazos extendidos, como en un abrazo protector. Su presencia era tan real, tan palpable, tan poderosa, que el caos a su alrededor pareció congelarse. No era una visión etérea o un fantasma, era una presencia física que ocupaba espacio en el mundo material. Su rostro irradiaba una luz suave, pero intensa, y sus ojos desbordaban un amor maternal que superaba cualquier experiencia humana que yo hubiera tenido. En aquel instante eterno, pre-impacto, su voz resonó, no un sonido audible, sino una comunicación directa a mi espíritu, clara e inconfundible. No temas, hijo mío. Estás protegido por el amor del Altísimo. El camión me golpeó con la fuerza de un terremoto, pero lo que siguió desafía toda explicación física conocida. En lugar de ser aplastado instantáneamente por las 20 toneladas de acero, sentí como si una fuerza invisible me envolviera en una burbuja protectora. El golpe que debería haber sido fatal al instante pareció solo un empujón firme, pero controlado. Mi cuerpo fue lanzado por los aires. El impacto llegó, pero no con la violencia caótica de un accidente común. Fue como si manos invisibles me guiaran, controlando mi trayectoria en el aire. Volaba. Durante unos 15 metros me sentí suspendido antes de desplomarme sobre el asfalto. El impacto fue brutal, pero algo me protegía, haciéndome rodar varias veces hasta detenerme, inmóvil, de espaldas. Durante todo ese proceso sobrenatural, ella permaneció allí. La mujer de blanco y azul nunca me abandonó. Podía verla claramente, moviéndose conmigo, sus manos extendidas, como si dirigiera cada movimiento de mi cuerpo por el aire. La expresión en su rostro era de una serenidad inquebrantable, llena de una confianza absoluta que, extrañamente, me calmaba en medio de la desesperación. Entonces, el silencio. Absoluto. Cuando finalmente me detuve sobre el pavimento, el ruido ensordecedor del impacto había cesado. El chirrido de los neumáticos había desaparecido. Hasta los gritos de los curiosos parecían venir de un mundo distante. Yo estaba en una burbuja de quietud sagrada, donde solo ella y yo existíamos. Ella se arrodilló a mi lado con una gracia que no parecía de este mundo. De cerca, su rostro era de una belleza que trascendía cualquier concepto humano. No era solo una perfección física. Irradiaba una pureza y santidad que me hicieron entender sin sombra de duda que yo estaba ante algo enteramente divino. Sus ojos, profundos como el océano, rebosaban una compasión maternal que parecía abrazar todo el sufrimiento humano
desde el principio de los tiempos. Cuando me miró, sentí que conocía cada aspecto de mi vida, cada pensamiento, cada duda, cada sermón que yo había predicado en contra de su veneración. Pero, en lugar de juicio o reproche, sus ojos me ofrecían solo amor. Un amor tan puro e incondicional que las lágrimas brotaron, incontrolables. Era el amor de una madre que acoge a su hijo, independientemente de sus errores, de sus malentendidos teológicos. «Ricardo», dijo ella, «soy la Virgen de Guadalupe, la Madre de Jesús. Vine porque mi hijo me envió para salvarte». Sus palabras golpearon mi corazón como un rayo. 20 años de mi formación teológica protestante se rebelaron contra lo que escuchaba. Yo había enseñado que la Virgen de Guadalupe era solo un instrumento humano, sin papel de intercesión, que orarle a ella era idolatría. Pero confrontado con su presencia real, tangible, innegablemente divina, todas mis objeciones doctrinarias se desmoronaron. Castillos de arena arrasados por una ola abrumadora. No entiendo. Logré susurrar, con la voz apenas saliendo de mi garganta. Yo prediqué, enseñé que solo Cristo. Su sonrisa era plena de comprensión y paciencia, haciéndome sentir como un niño que, por fin, capta una lección vital largamente incomprendida. «Hijo mío», dijo ella, su voz, como melodía celestial, «yo no compito con mi hijo, no lo sustituyo, yo sirvo a mi hijo. Todo lo que hago es para acercar más almas a él. Tu corazón sincero, tu amor genuino por Jesús, tu dedicación a predicar su palabra, todo eso me llena de gozo maternal». Sus palabras comenzaron a sanar heridas teológicas que ni siquiera sabía que tenía. Durante años sentí que algo faltaba en mi experiencia espiritual, aunque nunca supe qué. «Pero Virgen de Guadalupe», dije usando su nombre por primera vez en mi vida con reverencia, no solo como referencia histórica, «¿por qué me salvaste? Yo prediqué en contra de tu veneración. Enseñé que las oraciones a ti son erradas». Su risa fue como el sonido de campanas de cristal, una melodía celestial. No era escarnio, ni condescendencia. Era la alegría pura de una madre que ve a su hijo, finalmente, empezar a comprender. «Querido hijo, aquel 13 de agosto comenzó como cualquier otro día en las avenidas concurridas de Guadalajara. Yo, Ricardo Mendoza Santos, pastor de 40 años, padre de Mateo de 19, y Sofía de 16 y esposo de Elena, vivía mi fe con la certeza inquebrantable de quien había construido toda su identidad en torno a la defensa de la pureza doctrinal. Mi mundo estaba bien delineado, mis verdades absolutas, pero por dentro, una inquietud silenciosa me carcomía. Yo predicaba sobre un Dios de amor, pero mi propia rigidez teológica parecía a veces sofocar la verdadera dimensión de aquella gracia. Mi ministerio, que tanto amaba, parecía estar en una meseta, y yo sentía un llamado a algo más, algo que aún no lograba descifrar dentro de mis propios dogmas. Fue entonces cuando el mundo se desmoronó. El impacto fue súbito, brutal, un borrón de metal retorcido, el sonido ensordecedor de cristales destrozándose, el olor a goma quemada y gasolina. Mi coche fue lanzado como un juguete girando en un caos inimaginable. En milésimas de segundo, vi mi vida entera ante mis ojos, y la certeza de que era el fin me invadió. Era un accidente que, por todas las leyes de la física, debería haberme pulverizado. Pero en medio del terror absoluto, una paz indescriptible me envolvió. Y entonces, ella estaba allí. Sus ojos, llenos de una tristeza profunda y hermosa, me miraban fijamente. «Querido hijo, ¿crees que el amor de una madre se detiene por malentendidos teológicos?», preguntó ella. Su voz era un bálsamo. «Cuando mis hijos están en peligro, yo los protejo, sin importarme si comprenden completamente mi papel o no». Me di cuenta de que la gente se aglomeraba a nuestro alrededor. Voces distantes gritaban. Sirenas se acercaban. Teléfonos marcaban números de emergencia. Pero todo parecía suceder en una dimensión paralela. Solo existíamos nosotros dos, Ricardo y la Virgen de Guadalupe, en un espacio sagrado donde el tiempo y las circunstancias normales no tenían poder. «¿Por qué ahora?», murmuré, la confusión mezclada con la sorpresa. «¿Por qué en este momento de mi vida?».
Ella me respondió con una verdad que sacudió mis cimientos. Porque tu ministerio está a punto de cambiar, hijo mío. Dios tiene planes para ti que van más allá de lo que imaginaste. Pero primero, necesitabas encontrarme. Necesitabas entender que el cielo es más amplio y más misericordioso de lo que tus doctrinas te enseñaron. Sus palabras me llenaron de una expectativa mezclada con un temor profundo. Toda mi identidad giraba en torno a ser un pastor protestante, defensor de la pureza doctrinal. ¿Qué significaría este encuentro para mi ministerio, para mi familia, para mi congregación? Como si leyera mis pensamientos, la Virgen de Guadalupe posó la mano en mi frente. Su toque era más suave que la brisa de la mañana, pero conllevaba un poder que curó instantáneamente todos los dolores físicos que debería haber estado sintiendo después del accidente. No temas por tu familia, Ricardo. Elena entenderá, pues su corazón es puro. Tus hijos, Mateo y Sofía, crecerán en una fe más completa y rica. Tu congregación necesita escuchar que el amor de Dios es más grande de lo que imaginaron. La lógica se debatía en mi mente. ¿Pero cómo voy a explicar esto?, pregunté, la voz quebrada. ¿Cómo voy a predicar sobre algo que contradice todo lo que he enseñado? Ella sonrió con una sabiduría ancestral. No contradices nada, hijo mío. Tú amplías, completas. Jesús no vino para abolir, sino para cumplir. Yo no vengo para sustituir tu fe, sino para enriquecerla. En ese instante, uno de los paramédicos logró llegar hasta mí. Pude ver su expresión de asombro absoluto al encontrarme consciente y aparentemente ileso después de un accidente que, según todos los testigos, debería haber sido fatal. «Señor, ¿puede oírme? ¿Siente dolor en algún lugar?», preguntó, comenzando a examinarme en busca de heridas obvias. Respondí que me sentía bien, sin dolor, que podía mover todos mis miembros. Mientras él continuaba su evaluación profesional, mantuve mi mirada fija en la Virgen de Guadalupe, quien permanecía arrodillada a mi lado, invisible para todos los demás, pero completamente real para mí. ¿Puede verla?, pregunté al paramédico, señalando hacia donde estaba la Virgen de Guadalupe. Frunció el ceño. «¿Quién, señor? No hay nadie más aquí, salvo los otros que están más lejos. Está usted alucinando», se golpeó la cabeza. La Virgen de Guadalupe sonrió con una comprensión maternal. «Solo tú puedes verme ahora, Ricardo. Este es nuestro momento privado, pero habrá otros que podrán confirmar lo que sucedió aquí». Más paramédicos llegaron con una camilla. Insistían en llevarme al Hospital General de Guadalajara para una evaluación completa, lo cual era absolutamente correcto, considerando la magnitud del accidente que había sufrido. Mientras me colocaban en la camilla, la Virgen de Guadalupe caminó con nosotros. Su presencia seguía siendo tan real y consoladora como al principio. «¿Volveré a verte?», pregunté en un susurro que solo ella pudo escuchar. «Siempre estaré contigo, hijo mío, pero de diferentes maneras. A veces en oración, a veces en los rostros de aquellos que necesitan tu ministerio, a veces en momentos de duda, cuando necesites recordar que el amor de Dios es infinitamente mayor de lo que cualquier doctrina humana puede contener». Mientras la ambulancia se dirigía hacia el Hospital General, el mismo hospital que se convertiría en un escenario para las futuras transformaciones de mi ministerio, yo sabía que mi vida nunca más sería la misma. Aquel encuentro no era el fin de un viaje, sino el inicio de una nueva comprensión del amor divino, una que me llevaría a lugares y a personas que jamás imaginé alcanzar. La semilla para la expansión de mi ministerio, que florecería en los 7 años siguientes, había sido plantada allí, en el asfalto de Guadalajara, en medio del caos y la gracia. El estruendo fue ensordecedor. En apenas un instante, el rugido del camión de 20 toneladas se convirtió en una fuerza bruta que me arrojó. Me encontraba en las concurridas avenidas de Guadalajara, regresando de otra mañana visitando fieles enfermos en los barrios residenciales. El impacto, directo y abrumador, debería haber sido el fin, pero no lo fue. Y allí, en el espacio a mi lado dentro de la ambulancia que serpenteaba por las calles de la ciudad, donde normalmente estaría mi Elena, se sentó una figura de paz indescriptible. La Virgen de Guadalupe. «Ricardo», me dijo ella, mientras la sirena desgarraba el aire del 13 de agosto, «quiero que sepas que este accidente no fue por casualidad,
Fue permitido por Dios para que pudieras experimentar directamente su misericordia a través de mi intercesión. ¿Intercesión? La palabra resonó en mi mente, aún luchando por procesar la imposibilidad de aquel momento. Mi mente de pastor, habituada a años de doctrina, se debatía con la teología viva que se desarrollaba ante mí. Sí, hijo mío, continuó ella, como si leyera mis pensamientos. Yo intercedo constantemente junto a mi Hijo por todos ustedes. Es uno de los papeles que Él me dio desde el Calvario, cuando me confió al cuidado de todos sus hermanos y hermanas. Sus palabras, suaves y firmes, comenzaron a desentrañar un misterio que yo había interpretado mal durante años. La intercesión guadalupana no era una competencia con Cristo, sino una colaboración profunda. No era un sustituto para la mediación de Jesús, sino una participación activa en ella. Mi curiosidad, aún aturdida, encontró voz. ¿Pero por qué la llaman Virgen de Guadalupe?, pregunté, recordando el título que instintivamente usé al relatar mi experiencia. Una sonrisa aún más radiante iluminó su rostro, porque a través de mis apariciones en el Cerro del Tepeyac, revelé muchas verdades importantes sobre la necesidad de oración, penitencia y conversión. Este mensaje guadalupano es especialmente relevante para tu ministerio futuro. ¿Mi ministerio futuro? La idea sonó distante, casi irreal. La Virgen de Guadalupe asintió. Sí, Ricardo, Dios quiere usar tu experiencia para construir puentes entre comunidades cristianas que fueron separadas por malentendidos doctrinales. Tu testimonio ayudará a muchos a entender que podemos mantener la fidelidad a nuestras convicciones, mientras expandimos nuestro corazón para abrazar la plenitud del plan divino. La ambulancia finalmente llegó al Hospital General de Guadalajara. Mientras los paramédicos me trasladaban a la sala de emergencias, la Virgen de Guadalupe caminaba junto a la camilla, como una madre que acompaña a su hijo en una crisis médica. Una preocupación repentina me asaltó. ¿Qué le diré a mi esposa Elena cuando pregunte qué pasó? La respuesta llegó sin dudar. Di la verdad, Ricardo. Di que la Virgen de Guadalupe te salvó la vida. Elena tiene un corazón preparado para recibir esa verdad. En la sala de emergencias el equipo médico inició una evaluación completa. Se tomaron radiografías. Se realizaron exámenes neurológicos. Cada centímetro de mi cuerpo fue minuciosamente examinado en busca de evidencia del trauma que debería haber resultado de un accidente tan grave. Los resultados, sin embargo, dejaron a todos perplejos. Ninguna fractura, ninguna hemorragia interna, ninguna conmoción cerebral, ni siquiera contusiones significativas. Según los parámetros médicos, era como si el accidente nunca hubiera ocurrido. El doctor Francisco Ruiz, el mismo médico que había atendido a Roberto Vázquez durante su crisis diabética, me reconoció de inmediato. «Pastor Mendoza», dijo él, con la voz llena de asombro. Los testigos del accidente dijeron que un camión de 20 toneladas lo golpeó directamente. ¿Puede explicarme cómo es posible que usted no tenga ninguna lesión? La Virgen de Guadalupe, que permanecía de pie junto a mi cama de hospital, invisible para todos excepto para mí, asintió, como dándome permiso para hablar. «Doctor Ruiz», dije, mi voz sorprendiéndome por su firmeza y claridad. «Lo que le voy a decir sonará imposible, pero es la verdad absoluta. La Virgen de Guadalupe apareció durante el accidente y me protegió». La expresión del doctor Ruiz reveló la mezcla típica de escepticismo médico y respeto personal que los doctores desarrollan al tratar con líderes religiosos que relatan experiencias sobrenaturales. «Pastor», intentó decir, «entiendo que las experiencias cercanas a la muerte pueden producir visiones muy vívidas. Es posible que el trauma...» «Doctor», lo interrumpí suavemente, «no estoy relatando una alucinación causada por un trauma. Estoy dando testimonio de un milagro real. La Virgen de Guadalupe se materializó físicamente entre el camión y yo. Ella me protegió del impacto y ha estado conmigo desde entonces». Mientras yo hablaba, noté que una enfermera, la enfermera Jiménez, que organizaba suministros médicos, cerca de mi cama se había detenido por completo, observándonos con una curiosidad creciente. Un asombro absoluto se apoderó de su rostro mientras se acercaba. «Pastor», murmuró la enfermera Jiménez con la voz temblorosa, «usted dijo la Virgen de Guadalupe». Confirmé. «Sí,
Su pregunta llegó rápidamente. ¿Por qué? Porque yo puedo verla. Está de pie justo ahí al lado de su cama, sonriendo. El doctor Francisco Ruiz, por su parte, se giró en la dirección señalada, pero era evidente que sus ojos no captaban nada. Sin embargo, la expresión de la enfermera era tan genuina, la descripción tan detallada que se vio forzado a cuestionar su escepticismo inicial. «Enfermera Jiménez», pidió el médico, «¿puede describir lo que está viendo?». Ella respondió, con una claridad que pintaba la escena en el aire. «Es una mujer deslumbrante, vestida de blanco y azul, con una corona de estrellas y rosas a sus pies, aunque nadie las haya traído aquí. Sonríe con tanto amor que me hace querer llorar de pura alegría». La Virgen de Guadalupe, entonces, se inclinó hacia mí y susurró una revelación conmovedora. La enfermera Jiménez perdió a su hijo en un accidente hace 2 años. Ha estado orando por una señal de que él está bien en el cielo. Esta es mi respuesta a sus oraciones. Me volví hacia la enfermera, con la voz cargada de una autoridad que no era mía. Ella quiere que usted sepa que su hijo está a salvo en el cielo, y que él se enorgullece de la enfermera compasiva en que se ha convertido su madre. En ese instante, la mujer se desplomó en una silla, las lágrimas de un alivio tan profundo, que paralizaron a todos en la sala de emergencias. El doctor Francisco Ruiz, ante una evidencia que desafiaba décadas de formación científica, se sentó junto a mi cama. En su mirada, una curiosidad médica se mezclaba con un asombro espiritual. «Pastor Ricardo», comenzó, con voz pausada, «en 30 años de medicina, he visto muchas cosas inexplicables, pero jamás algo así. Los testigos del accidente confirman que usted debería estar muerto. Los exámenes médicos, por otro lado, atestiguan que no hay una sola lesión, y ahora tengo a una enfermera describiendo una aparición que coincide exactamente con lo que usted está relatando». Sentí una autoridad espiritual inédita fluir a través de mí mientras lo miraba. «Doctor», pregunté, ¿está usted dispuesto a considerar que existen realidades que van mucho más allá de lo que la ciencia médica puede medir? Mientras esperaba su respuesta, la Virgen de Guadalupe se acercó y posó la mano sobre mi hombro. Su toque me inundó de una paz y una confianza que trascendían cualquier recelo sobre cómo sería recibido mi testimonio. Finalmente el doctor Ruiz asintió. «Sí», admitió, «creo que estoy dispuesto a considerar esa posibilidad». En ese mismo instante mi celular comenzó a vibrar. Era Elena, mi esposa, probablemente afligida. Habían pasado horas desde que salí de casa, y yo siempre la llamaba para confirmar mi ministerio no terminó allí. Renació, transformado, y todo comenzó con un evento que parecía un accidente, pero era, en realidad, un encuentro divino con la Madre del Salvador. Fue ella quien me reveló que el amor de Dios trasciende infinitamente cualquier doctrina humana. La Virgen de Guadalupe no solo salvó mi vida física, sino que, más crucialmente, me liberó de la limitación espiritual que me cegaba a la plenitud del reino de Dios. 7 años han pasado desde aquel 13 de agosto que cambió mi existencia, para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi oficina pastoral en el Centro Ecuménico Guadalupe Cristo, puedo ver por la ventana el lugar exacto donde ocurrió el milagro. La pequeña capilla que católicos y protestantes construyeron juntos se ha convertido en un símbolo de unidad cristiana que trasciende denominaciones. Elena, mi querida esposa, dirige ahora un ministerio de oración que reúne semanalmente a más de 300 mujeres de todas las tradiciones cristianas. Su fe, que siempre fue sólida, se profundizó de maneras que jamás imaginé posibles. Mateo, que ahora tiene 26 años, se graduó en teología ecuménica y trabaja como mediador en diálogos interreligiosos por toda América Latina. Sofía, de 23 años, desarrolló sus dones proféticos y sirve como consejera espiritual en nuestro centro, ayudando a personas de todas las denominaciones a discernir la voluntad de Dios en sus vidas. El doctor Francisco Ruiz, quien documentó mi recuperación milagrosa, se convirtió en uno de los fundadores de la Asociación Médica de Estudios Sobrenaturales, una organización que investiga casos de sanaciones inexplicables desde una perspectiva tanto científica como espiritual. La enfermera Jiménez, cuyo corazón fue sanado aquel día en el hospital,
se convirtió en una misionera laica, llevando consuelo a familias que han perdido hijos, con un testimonio poderoso de esperanza eterna. Nuestro ministerio conjunto ha crecido hasta incluir 3 congregaciones: El Buen Pastor, manteniendo nuestra raíz protestante; Guadalupe Reconciliadora, una comunidad católica carismática; y Puente de Cristo, una congregación ecuménica. Juntas, servimos a más de 1,500 familias regulares, demostrando que la unidad cristiana no solo es posible, sino esencial para el cumplimiento de la Gran Comisión. Cada año, el 13 de agosto, organizamos una peregrinación ecuménica a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, donde católicos y protestantes oran unidos, reconociendo que la Virgen de Guadalupe nos conduce inevitablemente a su Hijo Jesús. Estos eventos han atraído la atención internacional, siendo documentados por medios católicos y protestantes como un modelo de diálogo y cooperación cristiana. La lección más profunda que aprendí es que Dios no está limitado por nuestras divisiones teológicas. Su amor es tan vasto, su gracia tan abundante, que puede usar incluso nuestros malentendidos doctrinales para revelar verdades más profundas sobre su reino. La Virgen de Guadalupe no vino a contradecir mi fe protestante, sino a completarla, mostrándome que la familia de Dios es mucho más amplia de lo que jamás imaginé. Hoy, cuando jóvenes pastores protestantes me visitan, inquietos por mi testimonio, les comparto las mismas palabras que la Virgen de Guadalupe me dijo aquel día: no vengo para sustituir tu fe, sino para enriquecerla. Y cuando sacerdotes católicos expresan sorpresa por la transformación espiritual que ha ocurrido, les recuerdo que María siempre ha sido un puente hacia Cristo, nunca un obstáculo. Mi historia no es un llamado a abandonar convicciones doctrinales, sino una invitación a expandir nuestra comprensión del amor divino. Es un testimonio de que cuando Dios decide revelar su misericordia, Él puede usar métodos que desafían completamente nuestras expectativas teológicas más arraigadas. Al terminar este relato, mi oración es que otros corazones sinceros, tanto protestantes como católicos, puedan encontrar en mi experiencia no una amenaza a su fe, sino una confirmación de que el Dios que servimos es infinitamente más grande, más amoroso y más misericordioso de lo que nuestras limitadas mentes humanas pueden comprender completamente. La Virgen de Guadalupe salvó mi vida aquel 13 de agosto, pero más que eso, me enseñó que el cielo está lleno de sorpresas maravillosas para aquellos que están dispuestos a permitir que Dios expanda sus horizontes espirituales. Mi ministerio, mi familia, mi comprensión de la fe, todo fue transformado por un encuentro divino que jamás busqué, pero que cambió mi destino eterno. Y cada día mientras paso por el lugar del milagro, susurro una oración de gratitud. Gracias, Virgen de Guadalupe, por salvar no solo mi vida física, sino por liberar mi corazón de las cadenas de la división religiosa. Gracias por mostrarme que el amor de Dios es verdaderamente sin fronteras,